Los orígenes de la humanidad. El antropólogo, arqueólogo y experto en historia antigua del Medio Oeste, Zecharia Sitchin, escribió: el Homo sapiens, la especie del hombre inteligente, fue creada con manipulación genética por una superraza alienígena 300.000 años atrás para trabajar en minas de uranio y plata. No descarte esta teoría sin antes leer sus libros, los cuales han sido creados con una dolorosa investigación y con mucha documentación para sostener la teoría que él ofrece. Zecharia Sitchin es el notable autor de 5 cuidadosamente investigados libros, agrupados bajo el nombre general de Las Crónicas de la Tierra, en los que él trata el tema de las razas alienígenas. Él dice: los dioses del Medio Oeste, Grecia y Roma, son de hecho alienígenas que se asentaron en la Tierra 430.000 años atrás. Él insiste en que estas teorías están abrumadoramente sostenidas por las traducciones modernas de los textos antiguos, leyendas escritas, incluido el Viejo Testamento, que toma pasajes de textos mucho más antiguos como los sumerios, casi palabra por palabra en algunos casos. Como sus investigaciones muestran, la sociedad alienígena fue gobernada por nobles quienes no tienen su origen en este mundo, quienes tienen características foráneas y naves voladoras. Su clase obrera ha trabajado en minas por 130.000 años hasta que se rebelaron por las condiciones laborales. Luego, los seres humanos fueron creados con ingeniería genética para tomar el lugar de los Anunnaki, su clase trabajadora. Ellos dejaron el planeta luego de que algunos de ellos empezaron a cruzarse con los humanos y la disciplina se rompió entre su gente. Antes de marcharse, ellos asentaron sistemas de controlar los gobiernos y directamente a los humanos por medio de sacerdotes y religiones. Así ellos podrían progresar como sociedad hacia una civilización que luego será controlada cuando, si es que lo hicieran, regresasen a la Tierra. Y ahora que sus descendientes y otros aliens están aquí, las estancias de labor están muy altas. Quizás todos los aliens hostiles consideran que el ser humano fue creado para servirlos como esclavos o ganado, y fuimos abandonados en este planeta, y quizás ellos nos consideran como recurso vivo, stock humano vivo autosatisfecho. Los aztecas. Hace mucho tiempo, entre los años 1168 y 1519, los aztecas eran los caníbales más sangrientos y sabían de los dioses de arriba. Fueron la única sociedad que practicaba institucional y dietariamente el canibalismo. Ellos eran tremendamente avanzados. Aún así, el canibalismo formaba parte de su vida diaria y el grado de matanzas era asombroso. Los historiadores dicen que en una increíble ceremonia de sangre que llevó varios días, los aztecas mataron a 75.000 prisioneros de guerra y se los comieron. Y que en el mismo año quizás hayan matado a 250.000 miembros de tribus vecinas. Los hayan cocinado en tinas enormes y se hayan dado una feliz panzada con carne humana. Ellos empezaron haciéndoles sacrificios humanos a los dioses, los alienígenas en sus ovnis, y eventualmente decidieron que ellos también podrían llevar a cabo la misma dieta que los dioses, carne humana. Esto llevó a la ceremonia de masacre humana. Los cronistas españoles reportaron que durante su dedicación a la pirámide de Tenochtitlán, ahora la Ciudad de México, en 1487, 4 líneas de prisioneros se extendían por 2 millas hacia donde eran sacrificados por un equipo de ejecutadores que trabajaban noche y día. Los prisioneros de guerra de los aztecas marchaban cuesta arriba los escalones de la pirámide en donde se les abría el pecho y se les extirpaba el corazón aún latiente. Entonces los prisioneros eran tirados rodando hacia abajo, en donde la
gente dividía sus cuerpos y se los comía. Pese a sus débiles mentes, las leyes de Arthur C. Clarke se les vinieron a la mente. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Los aliens convencieron a los sacerdotes aztecas de que ellos eran dioses. Ellos hicieron algún tipo de trato o pacto. ¿Les suena familiar? Con los aztecas, prometiéndoles poderes mágicos ceremoniales en lugar de tecnología avanzada por un pronto stock de humanos a modo de granja. Como Richard Shaver, quien escribió sobre civilizaciones subterráneas, dijo: hay un infierno de horror en el espacio exterior del que provienen y al que van los ovnis. Hay el mismo tipo de horror en nuestras cavernas subterráneas. Había el mismo tipo de horror bajo las pirámides aztecas donde se comían a los muertos. Usted quiere saber realmente por qué los ovnis vienen aquí, ¿verdad? Lo voy a poner en simples palabras. 1. Ellos vienen a comerte. 2. Ellos vienen a golpearte. 3. Ellos vienen a la tierra a esclavizar. Ellos vienen a comerte secretamente, así que tú no puedes hacer ni un pelito para impedirlo. Ellos vienen a golpearte si tú pretendes no ir con la premisa de ser una raza de esclavos mediocres robots. Así que tú verás que no estás mejor en ningún modo con respecto a los aztecas, exceptuando que a nosotros se nos prometió alta tecnología en vez de magia para los rituales. Ellos siguen viviendo bajo tierra. Los alienígenas eran carnívoros en el año 1168 y no veo de ninguna forma que sepan distinguir entre el bien y el mal. Son amorales. Estoy seguro de que ellos sabían lo que estaban haciendo desde el primer momento. Como Richard Shaver dijo, entender el trasfondo es entender el asesinato, el beber sangre y la brujería. Así que podemos ver que la horrible verdad de los ovnis estuvo siempre alrededor nuestro. Hemos sido golpeados y comidos durante centurias y ahora deberíamos ir a evitar el shock. Pero hay aún más. Los aztecas, según los mitos de los indios de Nuevo México, provienen de Taos, Nuevo México, en donde su dios, el dios Sol, necesitaba sacrificios humanos y sangre para su alimentación. Moctezuma ha nacido en Taos y se ha dicho que fue entrenado por entidades que vivían en cavernas cercanas, los cuales le dijeron que debía guiar a sus seguidores hacia el sur y fundar Tenochtitlán. Ha salido a la luz nueva evidencia arqueológica que sugiere que Satán, criatura tradicionalmente retratada con piel reptiliana roja, cuernos, ojos de cabra y una cola, podría realmente ser una criatura de otro planeta. Esa es la conclusión de un erudito en la materia, escritor y excavador de las ruinas aztecas de las montañas del sur de México. Avery Osborne ha encontrado tallados en la tumba de una princesa azteca que muestran criaturas notoriamente iguales al cornudo Satán del folclore antiguo y la religión. Él tiene una cola, piel escamada y cuernos. Está parado al lado de una forma que luce remarcablemente parecida a una nave, dice el Dr. Osborne, quien ha vivido y trabajado los pasados 3 años en el pequeño pueblo de montaña de San Cristóbal de las Casas. Estas criaturas probablemente hayan abusado de los indios aquí. Probablemente apestaban y hayan inclusive forzado a tener relaciones sexuales. La base intraterrena de Dulce, Nuevo México. Dulce, Nuevo México, tiene una enorme base alienígena bajo tierra. Hace 3 años atrás, un videotape se contrabandeó que mostraba que los alienígenas procesan a los humanos para toda clase de extraños y sombríos experimentos genéticos, resultando en monstruosas creaciones. Trabajadores del nivel 7 han reportado haber visto personas con más de una cabeza, más de 2 brazos y hasta unas personas con 6 piernas. El complejo subterráneo de Dulce tiene varios niveles
que los alienígenas usan para sus experimentos. El nivel 7 es el más notorio, es llamado el Hall de las Pesadillas, donde no solamente conducen experimentación genética, sino que también procesan y frisan humanos para comida. Esta no es la única base alienígena en Estados Unidos que procesa y almacena humanos en grandes freezers bajo tierra, pero es la que más se conoce. A diferencia de bajo las pirámides de Tenochtitlán, en donde reptiles de 7 pies aparentemente draconianos se hallaban comiendo corazones en 1487, ellos ahora tienen tubos criogénicos de congelado extremo que utilizan nitrógeno líquido para mantener las temperaturas bien abajo de cero para sus suplementos alimenticios y sus storage de alimento. Estas cápsulas en todo momento, los cuerpos almacenados a los lados, estas cápsulas criogénicas de congelamiento extremo para humanos son ventilados y regulados de tal manera que los aliens puedan ver en todo momento los cuerpos almacenados a los lados de las cavernas en el nivel 7. Esto le hace a uno preguntarse sobre toda esta gente, niños, adultos que desaparecen cada año y que no son vueltos a ver nuevamente. 44 años atrás, Gerald Anderson vio un ovni. Yo estaba asombrado, recuerda Gerald Anderson, de su arribo a Nuevo México con su familia en julio de 1947. Gerald tenía solo 5 años. Estaba en la frontera con lo salvaje. Ellos eran reales, indios vivos de allí fuera. Entonces, dice Anderson, en su segundo día en el suroeste, él fue golpeado por la verdad. Criaturas vivas de un mundo realmente alienígena. Eran 4. 2 muertos, uno muriendo y otro aparentemente herido. Eran 4 criaturas de 4 pies de alto con cabezas desproporcionadamente altas para sus cuerpecitos, según la proporción humana, y ojos con forma de almendra negros como el carbón. Ellos estaban acurrucados en la sombra de un disco plateado de 50 pies de diámetro. Un plato volador que ha chocado contra la parte baja del plano a un lado de la colina en un lugar llamado por los locales como los Planos de San Agustín. Anderson, un ex jefe de policía de Rockaway Beach y sheriff del departamento de Taney County, que ahora trabaja como oficial de seguridad en Springfield, es firme en su relato en cuanto a los sucesos de ese día a mitad de verano tanto tiempo atrás. Yo los vi. Hasta he tocado a una de esas criaturas. He puesto mi mano en su nave. Y no estaba solo. Mi padre, mi tío, mi hermano y mi primo, todos vieron las mismas cosas. De hecho, mucha otra gente también, pero ellos no están hablando. Anderson está hablando públicamente luego de 43 años de silencio. Entre aquellos que escuchan más atentamente se encuentran algunos de los principales investigadores del fenómeno ovni. Estos expertos alegan que Gerald Anderson es uno de los eslabones más importantes en una frustrantemente fragmentada cadena de evidencia concerniente al capítulo más famoso o infame en los anales de la ufología, el llamado Incidente Roswell. Anderson dice que estaba mirando el programa Unsolved Mysteries sobre el incidente de la caída del ovni y llamó a un número 1-800 que flasheaba en la pantalla. Supongo que figuré que si la gente seguía interesada en esto, ellos quizás deberían tener mi relato directamente. La familia Anderson arribó a Albuquerque desde Indiana el 4 de julio de 1947, buscando piedras llamadas Moss Agate, en un Plymouth de 1940. El tío Ted, mi primo Víctor, el hijo de Ted de 8 años, mi hermano Glenn, mi padre, y yo aparcamos el auto en lo alto de una colina y empezamos a caminar hacia abajo por un barranco hacia un arroyo seco y salimos a un plano.
Pero doblamos una esquina y justo delante de nosotros, atrapado en las laderas de una colina, había un disco plateado. Hubo algunos comentarios como, hay un choque ahí arriba, algo chocó ahí arriba. Y entonces alguien dijo, es una maldita nave espacial. Todos fuimos allí. Eran 3 criaturas, 3 cuerpos, tendidos en el suelo al costado de esa cosa, a la sombra. 2 no estaban moviéndose y un tercero estaba teniendo problemas para respirar, como cuando tienes costillas rotas. Allí estaba el cuarto, allí sentado en el suelo. Aparentemente no había nada mal con él, y estuvo dándole primeros auxilios a los otros. La cuarta criatura retrocedió del miedo, como si pensara que íbamos a atacarla. Los adultos intentaron repetidamente comunicarse con la asustada criatura, dice Anderson, pero no hubo ninguna respuesta de la criatura a los saludos en inglés o español. Unos minutos después del arribo de la familia Anderson a la bizarra escena, otras 6 personas llegaron, 5 estudiantes universitarios y su maestro. Habían estado trabajando en una excavación arqueológica alrededor de las viviendas del acantilado a pocas millas de distancia y tenían pensado caminar después de ver lo que pensaron era un meteorito ardiente chocando la noche anterior. El profesor, el doctor Buskirk, intentó con varios idiomas extranjeros, fracasando en tener respuesta verbal de la criatura, dice Anderson. Para un chico de Indiana hacía calor. Déjame decirte, hacían 115 grados hacia afuera ese día. Pero cuando te acercabas a la nave, alrededor de ella estaba frío. Cuando tocabas el metal, era como si recién hubiese salido del freezer. Anderson, de hecho, tocó una de las criaturas recostadas y sin movimiento, y también estaba muy fría. En su mente de niño, esas figuras eran como muñecos, pero cuando tocó la piel fría, supo que algo no andaba del todo bien. ¡Qué asco! Anderson dice que corrió a la cresta de una loma cercana para tener visión. Una camioneta llegó a la cresta y un compañero que los investigadores creen que era un ingeniero civil llamado Barney Barnett se unió al curioso público. Yo recuerdo haber pensado que se parecía a Harry Truman. En 1947 cada chico sabía cómo lucía Harry Truman, decía Anderson. Después de unos minutos, Anderson reunió el coraje de volver a acercarse al extraño platillo. Fue allí cuando dice que sintió algo más frisante que la piel del ser o que el frío del platillo. Y esto fue cuando la criatura que estaba de pie se dio vuelta y lo miró, y era como si estuviera dentro de mi cabeza, dice. Como si estuviera haciendo mis pensamientos, y esos pensamientos estuvieran dentro de mi cabeza. Anderson recuerda una sensación mental de caer y caer sin fin. Sentí el miedo de esa cosa, sentí su depresión, sentí su soledad. Yo reviví el accidente. Yo sé el terror por el que él pasó. Esa única mirada me dijo todo tan rápido, dice con un chasquido de los dedos. Otras cosas comenzaron a suceder rápidamente en esos momentos. Anderson dice que un contingente de soldados armados apareció rápidamente. La criatura, que se había calmado luego de su inicial susto, se volvió loca cuando vio a los soldados. Pensando nuevamente en la situación de las criaturas, hoy tiene el sentimiento más terrible. Anderson dice, su situación era desesperada, él lo sabía. Había vivido una pesadilla de la que capaz nosotros no podríamos habernos parado psicológicamente. Había visto a 2 de su tripulación, quizás amigos o familia, muertos. Estaba viendo morir a otro. Él sabe que no hay posibilidad de rescate, porque el ejército estaba allí y su gente no iba a poder llegar a él. Solo Dios sabe a qué distancia estaba de su casa y sabía que no iba a volver a ver, si tenía familiares y queridos, a sus amados nuevamente. Él estaba completamente solo en un planeta hostil y las únicas personas que estaban mostrando amabilidad estaban siendo alejadas a punta de pistola de allí. Cuando era niño estaba al tanto de lo que es tener miedo a la oscuridad y el sentimiento que sentí en él
era el mismo multiplicado por 1.000.000 de veces. Era aterrador. Anderson dice que perdió de vista a las criaturas a partir de que los militares empezaron a pululear alrededor. Los soldados nos ahuyentaron del lugar en una forma muy poco armoniosa. La mejor forma de describir su actitud fue incivilizada. Otro recuerdo extraño golpea a Anderson hoy. Los soldados no parecían sorprendidos por las criaturas y las tecnologías de otro mundo. Ellos no miraron todo ello boquiabiertos o con sorpresa, como lo habían hecho los Anderson. Los soldados no decían, caramba, mira eso. Fueron muy conscientes de lo que estaban buscando. Ellos sabían lo que era. Y también se hizo evidente, dice Anderson, que ellos sabían lo que querían hacer con lo encontrado. Había un batallón de militares, una verdadera fuerza de invasión. Cuando volvimos a subir a la cima había camiones, aviones, estaban cortando el camino y los aviones aterrizaban en él. Tenían un set montado de radiocomunicaciones. Había ambulancias y más soldados con armas. Anderson cree que los restos esparcidos en Roswell y el platillo plateado, casi en perfecto estado, están conectados. Había un bollo en el costado del platillo como si hubiera chocado con algo. El contorno de esa nave encajaría perfectamente en este bollo del platillo, como si otro de estos hubiera chocado contra este. Yo pienso que este y otro platillo tuvieron una colisión en el medio del aire. Uno explotó y cayó en pedazos cerca de Roswell y el otro cayó donde encontramos esto. Esta historia está lejos de terminar. Stanton Friedman, un físico nuclear que ha dado más de 600 conferencias en distintas universidades campus sobre ovnis, escribe a Anderson como un muy significativo, probablemente el más importante testigo de lo que ambos hombres creen fue el resultado de dos naves estrelladas en Nuevo México a mediados de verano de 1947. Friedman es coautor de un libro basado en varios años de minuciosa investigación sobre el misterio inquietante. Se sorprendió al conocer a Anderson solamente unos meses atrás para escuchar el eco springfieldiano de la investigación, todavía por publicar. ¿Tenemos un tratado con alienígenas del espacio exterior? Fuentes e investigaciones recientemente hechas publicadas indican que los alienígenas de otros mundos han tenido trato y contactos con este planeta por mucho tiempo a lo largo de la historia. Documentos recientes muestran que dichos alienígenas siempre rompen con los tratados a menos que obtengan todo lo que quieren. En el pasado no fue difícil, ya que obtuvieron todo lo que necesitaban porque ya tenían la mayor parte de lo necesario. Lo que sí necesitaban era comida, droga, sexo y esclavos. Desafortunadamente los aliens que nos conciernen ahora, esos reptoides de 7 pies de alto, dracos, comen humanos como comida y con frecuencia extraen sustancias glandulares para drogarse a costa de vida humana. La mayoría de estas civilizaciones antiguas que fueron contactadas por esas entidades tenían reyes y sacerdotes hambrientos de magia y poder. En otros momentos de la historia, sociedades secretas hicieron tratados con estos seres extraterrestres de mentalidad similar y formaron convenios. Por lo tanto, no es sorprendente descubrir que hay al menos 5 convenios entre extraterrestres y humanos que han sido puestos a prueba. Uno en 1933, uno en 1948, operacional a partir de 1952, otro en 1954, uno en abril de 1964 y uno en finales de los 70 de los 60 y principios de los 70. Este último grupo alienígena es nefasto, vicioso, despiadado y no se detendrá hasta conseguir un gobierno mundial único.
Hablemos del Tratado de Abril de 1964. Las fuentes indican que este fue un tratado con los Zeta Reticuli de la Network, un grupo de alienígenas que son en su mayoría mercenarios con un complejo de Dios. Esto quiere decir que les gusta tomar a sus abducidos y contactados y pretenden ser mensajeros de Dios y que estos los adoren. Hay 7 razas de pequeños grises involucrados en esta red. El nuevo nombre para esta red es Unity. El tratado fue para que nos den tecnología atómica especial, naves espaciales atómicas, tecnología de rayos, armas de rayos y tecnología de rayos de pensamiento, que es lo que estos seres utilizan para comunicarse. Ellos necesitan modificar el nervio a electrónico con chips metálicos modificadores para hablar entre ellos. A cambio, 1. Los extraterrestres se han hecho algunas bases intraterrestres. 2. A ellos se les permitió secuestrar seres humanos regulada y periódicamente. Se supone que ellos presentarían una lista al MJ-12 con los nombres de todos los secuestrados para saber que se devuelven con mayor seguridad. 3. Ellos serían ayudados a procesar un combustible atómico especial que necesitan para sus naves. 4. Se les brindó minerales, agua, productos crudos y mucha más ayuda. Entonces salió la verdad a flote en breve. Antes de 1979, el MJ-12 descubrió que estaban tramando algo en la base subterránea de Dulce, Nuevo México. Las abducciones no eran para nada el monitoreo de una especie en desarrollo, sino para experimentación de ingeniería genética ilegal para asegurar un bebé híbrido desde una hembra humana. También se descubrió que los abducidos tenían electroimplantes para monitoreo biológico y para seguimiento y control del secuestrado. Implementación de sugerencias post-hipnóticas, la exterminación de cualquiera que se meta en su camino, y si esto no fuera suficiente, ellos descubrieron que los alienígenas estaban usando a los humanos y vacas para extraer secreciones glandulares, enzimas, sangre y secreciones hormonales, alimento y extracción de sustancias humanas para drogas alucinógenas. 15 años después del tratado, científicos humanos que trabajaban en Dulce arriesgaron sus vidas para llevarle al MJ-12 la verdad en las cosas que andaban los alienígenas. Un equipo alfa fue enviado para tratar de liberar a los científicos, pero después de sostener una durísima batalla, solo fueron capaces de liberar a 44 científicos. Otros 66 perecieron en el enfrentamiento y la base siguió en control de los grises. Hubo muchas razones de Estados Unidos y de la Network para desconfiar uno del otro. Todas estas razones llegaron a punto crítico en 1979. Cierto grupo de alienígenas, designado como el Grupo Naranja, eran ciertamente muy hostiles hacia los humanos, porque ellos pensaban, y con razón, de que los humanos habían estado usando grandes rayos radioeléctricos para derribar sus naves. La red en ese momento, a finales de los 40, convinieron en decidir qué represalia tomar, pero su cuidadosa examinación
reveló un peligroso rayo que al ser transmitido podría afectar sus sistemas de computadoras de a bordo causando su derribo. Ellos perdieron muchas naves de esta forma. Los alienígenas fueron informados más tarde, durante el tratado, que el rayo radioeléctrico era un sistema experimental de comunicación y control de tráfico aéreo y que no era usado en ningún tipo de arma en lo absoluto. Poco sabe la red de que en dicho sistema de radares, cuando vimos un plato volador, nos bloqueamos y subimos el switch que termina por causar que dichas naves se vengan abajo. Sin embargo, Estados Unidos descubrió que tenía un problema con los extraterrestres cuando descubrieron que dentro de la mayoría de los platillos estrellados se encontraban restos de cuerpos humanos. Luego del tratado entre los Estados Unidos y la nación alienígena, fueron asignados 16 embajadores que se intercambiaron de lugar. Los 16 del lado alienígena eran del Grupo Naranja y fueron encerrados en Nuevo México en una instalación designada llamada YY2 o YYII. 15 de los embajadores murieron por razones desconocidas. El Grupo Naranja pensó erróneamente que los Estados Unidos habían matado a sus embajadores para realizar autopsias médicas. Por consiguiente, nunca devolvieron a sus humanos. Los patrocinadores del gobierno de Estados Unidos. Por tanto, se presume que están muertos también. Estados Unidos estaba testeando su primer nave espacial con motor atómico allá por 1979 en la sede de la Network, allá en Archuleta Mesa, Dulce, Nuevo México, cuando les dieron el primer cargamento de armas de rayos de los extraterrestres. Ellos se encontraron con que las armas de rayos solo podían ser operadas por alienígenas. Ellos también descubrieron allá por 1979 que la tecnología avanzada de armas de rayos no podía ser utilizada contra los alienígenas en caso de necesidad. El gobierno objetó en contra de la discapacidad para operar las armas, alegando que esto no era parte del trato. Los extraterrestres respondieron que si alguna vez Estados Unidos se encontraba bajo ataque, que ellos manejarían las armas y ayudarían en la lucha. Más tarde, la nave impulsada por energía atómica se estrelló en Archuleta Mesa. Los alienígenas sospecharon de un sabotaje por el tema de las armas de rayos. Los incidentes casi dejaron en guerra total a los Estados Unidos y los alienígenas. Dulce estuvo cerrada por un periodo de tiempo después de esto, tal vez de 2 años, pero los extraterrestres tenían otras bases secretas que no están en Estados Unidos o en registros de Rusia, sino dispersas por el mundo. También hay 3 naves madre en órbita a una distancia de entre 25.000 y 45.000 millas fuera de la Tierra. Como sea, el secuestro de seres humanos por extraterrestres continúa sin revisión ni aprobación del gobierno y agentes secretos de la NSA fueron enviados directo a fondo de la cuestión de contra qué se estaba lidiando. Más tarde, cuando Dulce reabrió las puertas a los extraterrestres, la NSA puso sus propios médicos o controladores a bordo de las naves de la Network para ayudar en los secuestros de humanos de la Tierra. Los alienígenas aceptaron esto como buena idea, ya que todavía no entendían muy bien la fisiología de los humanos de la Tierra, incluso luego de estar secuestrando humanos por más de 40 años. Esa fue otra manera que tuvo la NSA de vigilar cualquier tipo de información que pudiera escaparse entre las grietas.
También de esta manera podrían estar en la escena del secuestro desde el interior de la nave, y muchas veces los agentes de la NSA tendrían sus autos estacionados lo suficientemente cerca como para filmar el secuestro. Luego, los médicos completarían todo con lo que sucedió desde adentro de las naves. De esa manera tendrían todo el rompecabezas completo en caso de que los alienígenas dijeran algo de lo que ellos podrían ganar información extra. Estas abducciones fueron puestas en una lista que fue directo a los jefes del personal del conjunto del Pentágono. Esta lista era obligatoria como parte del trato, pero esto pudo haber sido solo para mostrar, porque entre 1989 y 1993, el MJ-12, a través de la NSA, descubrieron que miles, si no millones de personas estaban siendo secuestradas, que no figuraban en la lista oficial de secuestros. Se hizo evidente que algunos de los niños desaparecidos de la nación estaban siendo utilizados para recolectar secreciones y otras sustancias requeridas por los extraterrestres. Entonces, ¿qué podría hacer el MJ-12 para que no entre en pánico el público y se haga una idea de la horrible verdad del problema ovni al momento? ¿Recuerdan la serie de televisión llamada V Invasión Extraterrestre? Esta serie empezó en la primavera de 1983 como una miniserie de NBC de 10 horas y era sobre un grupo de alienígenas aparentemente amigables que llegaban a la Tierra, todos sonrientes, a ofrecer milagrosos adelantos tecnológicos y haciendo unas pocas solicitudes razonables por algunos elementos abundantes a cambio. Aceptando el valor nominal benigno por la mayoría de los seres humanos, los visitantes encuentran trabajo estableciendo dictaduras pseudofascistas en las principales ciudades de todo el mundo. Solo unas pocas personas, incluido el cameraman Mike Donovan y la científica Julie Parrish, descubren el horrible secreto de los alienígenas. Debajo de su tez implacablemente humana, son en realidad reptiles carnívoros con poderosos banderines de crueldad y engaño. Además, la comida favorita de ellos es la carne humana. El elemento abundante en la Tierra que los visitantes estaban buscando éramos nosotros. También considere las películas Depredador 1 y 2. Parece que el MJ-12 ha descubierto hace un tiempo largo que los humanoides reptilianos de 6 a 8 pies de altura están controlando a los grises durante mucho tiempo. Y ahora, basado en mis entrevistas personales con un secuestrado, parece que incluso los mestizos reptilianos tienen poder sobre los grises. Me dijeron que los grises actuaban como los guardaespaldas de las SS para con estos reptiles mestizos. De hecho, cada vez más personas, las que están siendo secuestradas, reportan haber visto humanoides reptiles de 6 a 9 pies de altura. A nuestro entender, hay 7 tipos diferentes de reptoides y grises. Los reptilianos humanoides tienen rasgos parecidos a los de una iguana marina, pero caminan sobre 2 patas. Otro contacto nos reveló que los grises son los esclavos de los reptoides. Los reptoides son creados genéticamente como máquinas de matar por otra raza también sumamente peligrosa, que quieren hacerse cargo de la Tierra. Los grises de Orión, tal vez. Increíble como suena, un insider del gobierno estadounidense reporta que más de 40 razas distintas han estado usando la Tierra como una estación de paso para provisión de agua y recursos naturales. Él agrega,
Como sea, estos seres reptoides han estado utilizando al hombre para alimentarse y para otros recursos. El aumento de la desaparición de niños se debe a esta especie extraterrestre aprovechando humanos, así como nosotros matamos ganado para nuestra comida. Extraña carta, 30 de agosto de 1990. Te estoy escribiendo con algunas observaciones muy serias que he hecho cuando trabajaba en el sitio de test de Nevada. Estas observaciones se relacionan directamente a las declaraciones de que el gobierno de Estados Unidos está cubriendo la posesión de la nave espacial extraterrestre y los cuerpos en el Área 51. Por algún tiempo he estado íntimamente relacionado con el joven asistente del director de EBE Laboratorio 2, Dr. Danny Crane. Él es un biólogo que ha trabajado para una división dentro de la Marina de Estados Unidos desde 1986. El año pasado, en mayo, hizo algunas breves apariciones públicas, incluidas en 5 O'Clock News, AM Southern Nevada, y un par de presentaciones en Horizons 1990, donde él se sentó en un panel alien con científicos bien conocidos y hablaron sobre la posibilidad de que vengan aliens a la Tierra. Fue acusado por George Knapp en Class News TV8 de ser parte de la controversia. El señor Knapp tenía buenas razones para hacer tal declaración. Él tiene en su posesión documentos de alto secreto biológicos que yo le procuré que atan al señor Crane directamente con experimentos biológicos alienígenas. Sin embargo, Knapp no le dijo al público sobre los documentos. ¿Por qué no? Después de toda la controversia, el Dr. Crane dejó su puesto con la Sociedad Planetaria, detuvo a su público dando fechas y simplemente desapareció. Su último teléfono conocido era el 737-8631. Él no ha respondido en ningún momento. Yo pienso que con la presión adecuada, el Dr. Crane puede ser capaz de proveer al público con la información que todos sabemos que existió. El secreto es tenerlo agarrado, colgando un largo rato o bajo presión suficiente hasta que hable. Yo no busco compensación por esta información. No quiero que la gente sepa quién soy. Solo es para que la gente sepa el encubrimiento que hubo por un largo tiempo. Quizás si contactas al señor Knapp y trabajas con él, la información eventualmente salga a flote. Fue firmado por Bill. UFNs que flotan sobre mi escritorio. Undesignable Fiable Notes, que vendría a ser notas sin firmar, pero fiables. Un memo de la CIA de 1952, soltado en 1978, decía que la CIA decidió impulsar las investigaciones PSI tan lejos como podamos en la dirección práctica de aplicación. Creemos que los extraterrestres están probando nuestra capacidad de soportar guerras psicológicas. Hasta la fecha, la gente designada no la ha hecho demasiado bien a ese respecto. Deep Underground Mountain Base, DUMB, 12 de marzo de 1990. Plan de inversión para el arco de tecnologías críticas en SDIO, DMA, Agencia Nuclear de Defensa, y DARPA. Una de las cosas necesarias es armas brillantes y supervivencia DUMB. Comando y control de sistemas. 5 áreas en donde los ovnis se muestran mayormente.
1. Zonas militares restringidas. 2. Plantas nucleares de energía. 3. Centrales eléctricas o líneas. 4. Depósitos de agua o tanques. 5. Escuelas primarias. La pleyadiana Semjase le dijo a Billy Mayer que cada vez más inteligencias extraterrestres mandan naves controladas por robots o androides a la Tierra para estar activos experimentalmente allí. Esto ha estado ocurriendo por muchos años ya, pero ahora mismo esta actividad se ha agrandado. Ahora toman también seres humanos para experimentación y para ser objetos de tests. Definición del diccionario World First New International, edición de 1966. Reticulate. De o relacionado con un cambio evolutivo dependiente de la recombinación de genes de cepas variadas de diversificado cruzamiento de poblaciones. Hablamos en términos de aprovechar la energía cósmica en un conflicto final entre la raza humana unida y las siniestras fuerzas de alguna otra galaxia planetaria. General D. MacArthur, en la Academia Militar de West Point, 1962. A fines de los años 60 y principios de los 70, científicos en grupos secretos trabajando para el gobierno estaban en contacto consciente con los aliens Arimanic y se extendieron por todo el mundo en bases secretas haciendo la voluntad de los enemigos de la humanidad. Los hombres de negro son un notorio fenómeno arraigado en ello. TJC. Carlos Allende murió en Greeley, Colorado, alrededor del 23 de agosto de 1983. Él hizo una declaración en su lecho de muerte diciendo: en 1943, el experimento Filadelfia produjo 4.5 años luz de velocidad de viaje. No saber sobre Deros y todos los tipos intermedios de maldad como presmistas, gángsters, proxenetas y asesinos es como caminar en el bosque sin saber de las serpientes de cascabel y querer llevar una para encontrar qué es lo que hace el ruido. RSS, un ex agente del FBI, dijo en un programa de televisión nocturno que 300.000 chicos de 11 y 19 años desaparecen cada año sin dejar rastro. Un mundo para Billy Mayer y Semjase. Pregunta a Billy Mayer. Ahora hay todo tipo de informes sobre actividades extraterrestres y contactos, encuentros guiados con el Comando Ashtar, Humo y la Unión Galáctica. ¿Qué dicen los pleyadianos de esto? Semjase responde: todos los informes de los presuntos encuentros de personas de la Tierra con extraterrestres de una llamada Unión Galáctica o un grupo llamado Humo y el presunto Ashtar Sheran se basan en estafa, mentira, fraude y alucinaciones esquizofrénicas, como es el caso de los canalizadores y otras historias de horror de alegados contactos. De 1 millón de afirmaciones de supuestos contactos con seres extraterrestres e interdimensionales, solo hay 203 reales o un contactado real entre 5.000 aseveraciones incorrectas. Una cosa es segura, y es un signo decisivo. Todo lo que hay es religioso o incluso sectario, fundado en alegados contactos de cualquier tipo, es identificable desde el comienzo como estafa, mentira, fraude, alucinación enferma, impostura o esquizofrenia. El verdadero amor y la enseñanza del espíritu y la creación no saben de religiones en el sentido ocultista, pero sí simplemente solo la completa,
y universal verdad valida la creación y el espíritu. Con respecto a Star Geran, todavía hay que decir que este nombre en la Tierra se clasifica como un seudónimo de la criminalidad extraterrestre del quejumbroso Aruseak. En tiempos anteriores, ese extraterrestre estaba operando ilegal y criminalmente en la Tierra. Por eso, él y sus seguidores fueron desterrados hacia otra dimensión por fuerzas de seguridad lirianas, veganas y pleyadianas. Muy lejos, para regresar quitándoles toda posibilidad de viajar tecnológica y espiritualmente. Entonces es imposible para él y sus compañeros contactar de forma espiritual o material con la Tierra o con formas de vida de la Tierra u otras formas de vida en nuestro espacio y tiempo. Hoy Arusiak o Ashtar Geran y sus seguidores tienen tareas determinadas, dirigidas y controladas por los pleyadianos, lirianos y veganos, y estas no incluyen tareas ni contactos con la Tierra. Todas las diferentes afirmaciones son meras fantasías, alucinaciones, fraude, imposturas o esquizofrenia. Lo anterior fue un extracto de una entrevista con Billy Mayer publicada en febrero de 1989. Esta pregunta fue hecha por el señor Mayer, cuyo contacto fue con los tripulantes de una nave de las Pléyades, cediendo cientos de fotos y películas de Billy Mayer durante un periodo de tiempo en el cual tuvo ocasionalmente conversaciones con Semjase, la hija del comandante de la flota pleyadiana. Una de las misiones de los pleyadianos, según Semjase, es prevenir a los humanos de la Tierra que una raza de extraterrestres espantosos planean la guerra y la conquista de la Tierra. Como Semjase dijo, muchos de ellos son más bien desagradables contemporáneos y viven en cierta barbarie que es todavía peor que la suya. Tú deberías estar alerta de ellos, porque a menudo ellos atacan y destruyen todo lo que se pone en su camino. Ellos han destruido planetas enteros y han llevado a sus habitantes a una esclavitud barbárica. Son criaturas barbáricas que viajan por el cosmos. Ellos a menudo vienen a la Tierra y son sedientos y malvados. Ellos roban a los seres humanos de la Tierra, así como otros seres humanos planetarios de otros sistemas. Los secuestran, los llevan a su planeta. Estos pobres seres llevan allí una vida de exhibición y como objetos de experimento. Los seres humanos de la Tierra y otros seres de otros mundos deben tener cuidado con estas criaturas, ya que en su maldad usan los poderes más fuertes que existen. Los sentimientos y otros comportamientos humanos son extraños para ellos, por lo que la vida humana no presenta ningún valor para ellos. Semjase también dijo: los seres humanos de la Tierra tienen que prepararse para presentar batalla ante intrusos diabólicos que pueden ser vencidos únicamente uniendo a todas las naciones de la Tierra. ¿Nuevo orden mundial? Sandy Linker vio una base intraterrena bajo una montaña. Filtrado originalmente el 3 de marzo de 1983. Sandy Linker cree firmemente que vio una base madre dentro de la cordillera remota en el norte de Arizona. Linker, quien se describe a sí mismo como un viejo bronco, vive al este de Vancouver, Washington. Él era un muchacho joven en 1952, cuando pasó 6 meses domando caballos en un corral remoto en las montañas Hualapai, a medio camino entre Las Vegas, Nevada y Kingman, Arizona, casi a 100 millas del pueblo más cercano. Mi ex esposa y yo solíamos sentarnos en la valla del corral Archibald y mirar los platos voladores, dijo Linker. Parecen salir directamente del lado de las montañas aproximadamente a la misma hora todas las noches. Linker afirmó que ha estado a unos 300 pies de distancia de uno de estos platillos flotantes, que según lo que dijo eran del tamaño de 2
de un caserón, de dos caserones de 2 pisos, tan cerca que una luz plateada azulada quemó mis ojos. Trató de tomar fotos de la nave, pero se fue frustrado por esa misma luz. Mi ex esposa y yo estábamos manejando, cruzando el desierto una noche, cuando de repente nuestro auto se vio bañado en una luz como aquella, recordó. El motor simple y llanamente se detuvo. Entonces, cuando se fue la luz, le di encendido y arrancó normalmente. Me fui al lugar en donde había aterrizado, dijo Linker. Había un círculo de 60 pies de diámetro donde la hierba había sido chamuscada y la arena se había volado. Había unas marcas bien definidas de lo que parecían haber sido las patas de aterrizaje. Cuando Linker cuenta su historia con un acento sureño de cowboy, uno queda inmediatamente convencido de que está diciendo la verdad. Este es un honesto y sincero hombre de trabajo, no solo otro fenómeno. Lo que le gustaba a él, según dice, es dirigir lo que le gustaría a él es dirigir una expedición de científicos de vuelta a ese lugar tan remoto para mostrarles exactamente de dónde salen los ovnis cada noche. Todavía podrían estar allí, dijo. Inclusive si no lo están, debe haber marcas y evidencia de sus aterrizajes allí. Linker dice que el gobierno sabe mucho más sobre ellos de lo que está contando. Fin. A pesar de que esta historia salió en 1983, no la he visto impresa en ningún lado que no sea en un diario llamado The Columbian de Vancouver, Washington. Encontré esta nota muy interesante si se considera el ovni estrellado en Paradise Valley, Arizona. Podría haber venido de esta base. Alternativa 3. Según el libro Alternativa 3, impreso en Gran Bretaña, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética descubrieron al mismo tiempo las 3 alternativas en 1957 por un tal Dr. Carl Gerstein en Huntsville, Alabama, en una conferencia a puertas cerradas, asistida únicamente por funcionarios del gobierno. La primera alternativa, explicó Gerstein, era hacer agujeros en la estratosfera con bombas nucleares, permitiendo el escape del excedente del gas CO2. Esta alternativa fue abandonada porque dichos agujeros permitirían el ingreso de radiación cósmica a nuestra atmósfera y solo empeoraríamos las cosas. La segunda alternativa era colonizar las cavernas subterráneas de debajo de la superficie del planeta para protegerse del recalentamiento del recalentamiento de los hielos. La tercera alternativa, colonizar el planeta Marte, escapar completamente del efecto invernadero a través del uso de tecnología revolucionaria. En esa misma conferencia hablaron también del uso de personas comunes como esclavos de labor, superfluos, para ser encerrados allí arriba como se hace con el ganado. Del mismo modo, aquellos que fueran entendidos como desarrolladores designados serían más estrechamente escrutados por sus factores de inteligencia para ver de qué otro modo podrían ayudar al proyecto. El 2 de enero de 1959, los soviéticos lanzaron su primer sonda lunar desde su cosmódromo en Tyuratam. Los soviéticos se referían a Tyuratam como Baikonur, un sitio 5 veces más grande que Cabo Cañaveral, con 80 a 85 plataformas de lanzamiento. Sin embargo, por su objetivo de impacto lunar, ellos perdieron la carrera lunar, o eso nos han contado. Esta sonda lunar tomó fotos de la cara oculta de la Luna 8 meses antes de la fotografía que obtuvo el crédito. Ellos encontraron vegetación
en las áreas crepusculares y también descubrieron que la Luna estaba hecha de tierra en descomposición parecida al granito. Cuando el Lunik 3 llegó allí y dejó caer secretamente una cápsula de equipo de 344 libras, ya que llegó a 4.350 millas de distancia de la cara oculta de la Luna el 4 de octubre de 1959. Los Pioneer 4 de Estados Unidos también se perdieron la Luna en la misión para impacto lunar del 3 de marzo de 1959, o eso nos dijeron. El 6 de marzo de 1969, en Los Angeles Times, se reportó que se había recibido información de un ex ingeniero de misiles de Rusia de que había probado 2 veces con éxito un cohete nuclear. De acuerdo al Dr. Herstein, uno de los cohetes, el primero, explotó en el lanzamiento de 1959 y mató a muchas personas, pero también destruyó la plataforma de lanzamiento. James Oberg, en su libro Estrella Roja en órbita, describe un maravilloso intento que fue contraproducente y explotó matando a muchas personas, quizá 40, quizás 1000, de los mejores expertos en el espacio de la Unión Soviética. Justo cuando el primer ministro Nikita Khrushchev estaba en la ONU en 1960, buscando la oportunidad de presumir que su equipo tenía una lanzada sonda espacial a Marte. Después del Lunik 3, Rusia comenzó a ir a Marte. A partir del 10 de octubre de 1960, U-1 fue el nombre de esa prueba. U-2, lanzado el 14 de octubre de 1960, fue una prueba no anunciada e identificada por fuentes estadounidenses como yendo a Marte. De las sondas estadounidenses también estaba plagado de resultados de fallas en las naves, fallas en los lanzamientos, comunicaciones perdidas, fallos en dejar la órbita, etcétera, etcétera. O eso nos dijeron. Hubo 11 lanzamientos en 1962. 5 fueron misiones no anunciadas rusas, el resto fueron lanzamientos estadounidenses, sin contar el lanzamiento del 22 de mayo de 1962, en el cual cuentan los libros que aterrizó una sonda en Marte. La evidencia sugiere que las superpotencias llevaron al hombre a la Luna entre 1960 y 1961 y que establecieron allí una base para hacer un gran lanzamiento a Marte, donde las superpotencias establecerían allí sus bases. Hay una posibilidad de que las superpotencias establecieran bases en Marte para la última parte en 1963. Mientras tanto, en la Tierra, las superpotencias estaban reuniendo componentes o esclavos para ser descerebrados y desexuados, empaquetados como para envío. De hecho, dirigidos por conductistas, psiquiatras, psicocirujanos y genetistas, técnicos en biocomputadoras. Virtualmente todo el establishment científico en las últimas 4 décadas están enfocados en exótica e impublicadas investigaciones dedicadas a la entera manipulación del comportamiento al por mayor, la destrucción de la personalidad independiente y de la libertad de elección individual. ¿Siguiendo gente implantada? Cuando se habla de controlar a las personas por electrónica remota, la NSA, BIN, van con el número de 25 millones de personas solo en Estados Unidos a quienes les gustaría monitorear, lo cual ahora están muy en capacidad de hacer. De hecho, el primer implante electrónico fue puesto en un diente. Fueron pequeños transmisores de radio, casi como los
auriculares. El mensaje puede ir directo al cerebro. El doctor Delgado se hizo famoso por parar un toro con un implante cerebral. Hay prisioneros implantados en prisiones que van en libertad condicional electrónica con unos pocos implantes debajo de su piel. Esto es hecho abiertamente por cientos. Entonces, ellos son los desarrolladores designados. Estas personas extremadamente inteligentes y con un elevadísimo IQ fueron cohesionados u obligados por fuerza en ocupaciones dirigidas hacia la colonización de Marte. Solo este tipo de personas con capacidades para construir una nueva utopía fueron elegidos. Este grupo consiste en especialistas aeroespaciales, físicos, meteorologistas, astrónomos, endocrinólogos, especialistas en nutrición, ingenieros en construcciones, administradores de vasta experiencia, físicos, matemáticos, doctores, químicos, neurólogos, bacteriólogos, especialistas en computación, mineros, neurocirujanos, paleontólogos, fisiólogos, expertos en fotosíntesis, fotorrespiración y reproducción de plantas, y expertos en platillos voladores electrogravitatorios. Se debe entender que cuando el grupo Jason, del cual se dice que Bush es miembro, comenzó Alternativa 3 para ir hacia Marte, su entendimiento del problema fue simple: vete de este planeta mientras haya tiempo o no. Washington, 30 de septiembre de 1990. La Cámara aprobó el viernes 44.000 millones. Serían una autorización para gastos de la NASA en una cuenta por 3 años que incluyen la propuesta del presidente Bush de colocar una base fija en la Luna y comenzar una expedición tripulada a Marte. La cuenta de la NASA no incluye dinero para los programas de Marte y de la Luna en el próximo año fiscal, pero puede gastar 444 millones para comenzarlos en el año fiscal de 1992 y 649 millones en el año fiscal de 1993. ¿Qué hay de los otros 42.9 millones? El proyecto de ley tuvo la aprobación de voto de voz luego de un breve debate. Esto irá a un comité de conferencias para trabajar algunas diferencias con el Senado. Energizando la nave espacial. Teniendo interés en el poder de la fusión atómica para las naves espaciales, a mí me gusta el entendimiento de Bob Lazar sobre cómo los ovnis funcionan con el elemento 115, que solo se puede lograr en un ambiente de estrellas gemelas o binarias. Bill Cooper sugirió que había planes para convertir a Júpiter en otro sol, como sugirió Clark en 2010. Esto crearía un sistema binario en nuestra área como el de Zeta Reticuli. ¿Están ellos detrás de esto? ¿Hay alguna otra forma de crear el elemento 115? El aparente éxito de la técnica de fusión fría ha estimulado los esfuerzos para prolongar la búsqueda de elementos pesados. La posibilidad de que tales elementos puedan existir es sugerido por el modelo en concha de los núcleos, que describe nucleones como sucesivos ocupantes en las conchas y que son parecidos a las conchas de los electrones que determinan la propiedad química de los átomos. Cada caparazón puede contener particular cantidad de nucleones y las conchas llenas pueden brindar estabilidad. El rellenado de las conchas de los nucleones con elementos cuyos números atómicos van desde el 114 al 126. Se espera que esos hipotéticos nucleones sean inusualmente estables. Los elementos que integran esta isla de estabilidad pueden ser presumiblemente fácil de detectar
elementos cuyo número atómico varía entre el 109 y el 114. Este breve resumen informal del fenómeno OVNI en 1991 ha abierto muchos tópicos generales para su mayor análisis. Desafortunadamente, el tiempo y el espacio no permiten más detalles y no tenemos cubiertas muchas de las fuentes de las declaraciones hechas, y esto podría interrumpir el flujo de información general. Futuros números de Alien Digest pueden cubrir varios detalles de los tópicos y listas de las fuentes para lectores que deseen investigar estas cuestiones por sí mismos. El número 2 de Alien Digest tratará con mayor detalle las abducciones alienígenas a humanos e informaciones asociadas con estos secuestros, tales como cuál es el propósito, cómo toman el lazo, quién está detrás de ellos y qué les pasa a los secuestrados. Mis entrevistas y reuniones personales con secuestrados serán discutidas, junto con mis observaciones sobre las programaciones alienígenas sobre los secuestrados. El formato general será diferente a este, especialmente con respecto a una cobertura más detallada de los temas.